Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Control Profe. Vamos a seguir programando en C++ en el tema de las matrices. Pero antes, en la descripción te estoy dejando algunos links sobre los videos introductorios a este tema, ya sea que quieras repasar algunos conocimientos o si bien es tu primera vez programando matrices. El tema que vamos a hacer en este video es matriz inversa. Así que necesitamos un poco recordar cómo se calculan estas matrices. Vamos un poco a la matemática. Primero, se dice que una matriz tendrá su matriz inversa si es que cumple los siguientes requisitos. Si es que la matriz es cuadrada, es decir, si tiene el mismo número de columnas y el número mismo de filas. Y si la determinante es diferente de cero. Si no se cumplen ninguna de estos dos requisitos, se dirá que la matriz no tiene inversa. Luego de esto, en pantalla les muestro la fórmula para calcular la matriz inversa. ¿Qué dice la fórmula? Que la matriz inversa es igual a la adjunta de la matriz, luego se la transpone y se la divide entre la determinante. Esta es la fórmula. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular la matriz inversa? Primero, calcular la adjunta de la matriz, luego transponerla y luego dividirla entre la determinante. Vamos a recordar rápidamente cómo se hacen todas estas cosas de manera matemática, sin tocar mucho la programación todavía, sino para hacernos una idea introductoria. Primero, necesitamos calcular la determinante, para saber si es diferente de 0 o no. Para esto existen muchos métodos. Yo voy a utilizar un método sencillo, que es el método del serrucho. ¿En qué consiste este método? Aquí tenemos una matriz de 3 por 3. ¿Listo? Vamos a hacer este ejercicio para una matriz de 3 por 3, solamente de 3 por 3. Listo, tenemos la matriz y el método nos dice que hay que duplicar las dos primeras columnas. Listo, entonces esta columna y esta columna la duplico al lado derecho. Una vez hecho esto, debo calcular el producto de sus diagonales. Es decir, las diagonales que están en el sentido de las flechas negras que ven en pantalla, voy a calcular sus productos y los voy a sumar. Luego voy a calcular el producto de las diagonales que están en el sentido de las flechas rojas, pero estos productos los voy a restar. Y de esta forma calculamos la determinante. ¿Cómo sería esto en programación? Aquí yo he declarado la matriz de 3 por 3. Listo, una matriz de enteros de 3 por 3. Y aquí tengo una matriz de 3 columnas. Recordemos que las matrices empiezan desde la posición 0 hasta la posición 2, igual en las filas. 3 filas desde la posición 0 hasta la fila 2. Cada una de las ubicaciones de una matriz viene dada por las coordenadas de la columna y la fila. Muy bien, calculemos la determinante. A diferencia de otros ejercicios, para calcular la determinante de una 3 por 3, no voy a utilizar los fors. ¿De acuerdo? No voy a utilizar ese doble for que utilizábamos para movernos a través de las matrices. Voy a utilizar cada posición como si fuera un número independiente. Es decir, si yo quisiera calcular el producto de la primera diagonal, que estoy señalando ahora en pantalla, multiplicaría las posiciones 0,0, vamos a pintarlo, 0,1 y la posición 2,2. Listo, entonces ya tengo el producto de la primera diagonal. Y lo mismo debería ser para calcular todas las demás diagonales, tanto las negras como las rojas. La diferencia con las rojas es que estas, en vez de sumarse, las voy a restar. Por ejemplo, voy a calcular esta diagonal de aquí, la que estoy señalando en pantalla, la que tiene la A, la F y la H. Entonces, la posición A hace referencia al 0,0, la posición F hace referencia al 1,2 y la posición H hace referencia a la posición 2,1. Listo. Y aquí tengo una diagonal, solo que adelante le pongo el signo menos porque se debe restar el valor de esta diagonal. Perfecto. Vamos a quitarle el color. Y lo mismo debería ser para calcular todas las demás diagonales, sin utilizar for. ¿Listo?
Para este video también quiero decirles, solamente no voy a utilizar para hacer el cálculo ni funciones ni recursividad, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer de una manera secuencial o a lo mucho voy a utilizar algunos bucles utilizando el for. Todavía no voy a utilizar ni funciones ni recursividad, que sería un método más rápido para calcular esta matriz inversa. Pero vamos a hacerlo por el otro sentido, porque en programación hay muchas formas de hacer lo mismo. Terminando con eso y volviendo al tema de la determinante, siempre me distraigo. ¿Qué más podemos hacer para que este código sea más corto? Podemos utilizar una factorización, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tengo estas dos diagonales y estas dos diagonales tienen en común la posición 0,0. Entonces puedo factorizarla de esta forma, ¿no? Factorizo la posición 2,0 y luego solamente completo con los demás factores. Así el código me quedaría más corto, porque poner 9 líneas quizás sea más largo. Entonces al factorizar sería muy parecido a haber utilizado el método de cofactores. Por ahí podemos ver alguna relación entre esos dos métodos. Terminemos ahí con determinante. ¿Qué sigue? Calcular la matriz adjunta. ¿Qué es una matriz adjunta entonces? Para calcular una matriz adjunta tenemos la siguiente fórmula. ¿Listo? Esta es una fórmula para calcular la matriz adjunta. ¿Y qué dice esa fórmula? Siempre vamos a poner menos 1, siempre, y lo vamos a elevar a la suma de las coordenadas. ¿De acuerdo? Para multiplicar luego por una submatriz. Por ejemplo, una matriz adjunta de una de 3 por 3 también va a ser una matriz de 3 por 3. Y se debe calcular el valor de cada una de estas componentes, ¿de acuerdo? De cada coordenada. Esta coordenada, luego esta otra coordenada y así de las 9 coordenadas. Para calcular el primer componente debemos aplicar esta fórmula. ¿Listo? Vamos a empezar con la posición 0,0. Escribimos entonces menos 1. Lo tengo aquí. Escribimos menos 1. Y lo elevamos a la posición, a las coordenadas. En este caso es la coordenada 0 más 0, igual que en la fórmula, miren. Y luego lo multiplico por la determinante de la submatriz. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la submatriz? Si yo tengo aquí esta coordenada, estoy calculando esa coordenada, ¿cierto? Entonces, la submatriz sería esta de aquí. Sería una matriz de 2 por 2. Y la determinante de una matriz por 2 es el producto de la diagonal principal, este con este, menos el producto de la diagonal contraria, este menos este. Esa sería la determinante de esta submatriz. Entonces ya tendría mi primer valor. El primer valor de mi matriz adjunta. Repito, pondríamos menos 1 elevado a la suma de las coordenadas, en este caso 0,0, 0 más 0, y lo multiplico por la determinante de la submatriz. La determinante de la submatriz sería la matriz que estoy señalando en este momento. Calculo esa determinante y el valor que me salga ahí lo pongo en la matriz adjunta. En este caso, si me hubiera salido A, el resultado de toda esta operación, yo tendría que poner A en la matriz adjunta. Luego pasaría al siguiente valor. Vamos a calcular el valor de 1,0, este de aquí. Vamos a borrar todo esto. Y ahora vamos a calcular este valor de aquí. Listo. Nuevamente ponemos menos 1 y lo elevamos a la suma de las coordenadas. Que quiere, en este caso sería, si es la fila 1 y la columna 0, las coordenadas serían 1 más 0. Y lo multiplicamos por la matriz, por la submatriz. En este caso, ¿cuál sería la submatriz? La submatriz resulta de eliminar la columna y la fila que estén relacionadas a la posición que estamos trabajando. En este caso, la submatriz sería la siguiente. Vamos a ponerle en azul. Listo. Esta sería la matriz de 2 por 2, que resultó de eliminar esta columna
y eliminar esta columna. Y calcularía la determinante de esta matriz. Nuevamente multiplicaría la diagonal principal y le restaría la diagonal secundaria. Y eso es justamente lo que tengo aquí. Menos 1 elevado a la posición 1 más 0. Y estoy multiplicando la posición 0,1 por la posición 2,2. La posición 2,2. Luego le estoy restando el producto de la matriz 2,1 por 0,2. Y listo. Así ya tendría el siguiente valor. Si ese valor me hubiera salido, quizás, no sé, me hubiera salido B, el producto de esta operación, ese valor hubiera tenido que ponerlo ahí. Y así tendría que ir llenando cada uno de los espacios de esa matriz adjunta. Listo. Y esto tendría que repetirlo 9 veces. Y así podría calcular la matriz adjunta. Sigamos. ¿Qué más dice? Una vez que he calculado la matriz adjunta, debo transponer la matriz. ¿Cómo se transpone una matriz? Transponer no es nada más que cambiar las filas por las columnas. Por ejemplo, tengo esta matriz de esta forma, ¿no? A, B, C, D, F, G, H, I. Cambio filas por columnas, me quedaría ABC, esta fila se convirtió en columna, luego DF, esta fila se convirtió en columna, y también la última fila también se convirtió en columna. Eso sería transponer. Eso es sencillo y ya lo hemos visto también en videos anteriores cómo se transponen matrices. Ahora sí, empecemos a programar todo esto. Vámonos al Sinjai y empecemos. Primero, hemos visto que necesitamos 3 matrices. Declaremos las 3 matrices. La matriz original, que va a ser llenada por el usuario. Luego la matriz adjunta. Y finalmente la matriz inversa, que es la que vamos a mostrar. Sabemos que esto va a ser una matriz de 3×3. Así que el tamaño nfil y ncol deben ser necesariamente 3. Entonces los estoy declarando como 3. Porque es una matriz de 3×3. Este método solamente sirve para una matriz de 3×3. ¿Qué más? Lo que seguiría ahora sería pedirle al usuario que ingrese la matriz. Ya sabemos que para ingresar una matriz utilizamos el doble for. Esto también ya lo hemos visto en videos anteriores. Un for para recorrer las filas y otro for para recorrer las columnas. Listo, el primer for, el externo, es para mover las filas, la componente de las filas, y el for externo es para mover el iterador de las columnas. Y con esto voy insertando valores a la matriz. Listo, ¿qué sigue luego? Calcular la determinante. ¿Cierto? Si la determinante fuera C0, no podría calcularse la inversa. Entonces, vamos a copiar la determinante. Ya habíamos dicho que era multiplicar las diagonales. Entonces, y aquí vamos a calcular las determinantes. Listo, aquí estoy calculando la determinante de esta matriz. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Listo. Entonces aquí tenemos la determinante de la matriz. Le he puesto de esta forma para que puedan verla completa en pantalla, pero lo que indica que una línea de código en C++ termina es el punto y coma. Entonces, como estoy poniendo el punto y coma acá, no hay problema de todo esto. Sigamos. Esta es la matriz de la determinante.
Miren que aquí he factorizado esta posición. ¿De acuerdo? Si no factorizan, aquí deberían haber 6 líneas de código. ¿De acuerdo? Deberían haber 6 líneas de código. Pero como he factorizado, por eso solamente tengo estas 3. Sigamos. Ahora, si la determinante sale 0, la matriz no debería tener inversa. Entonces para eso le vamos a poner un if. Listo. Entonces, aquí está. Si la determinante fuese 0, debería mostrarnos que la matriz ingresada no tiene una inversa porque la determinante es igual a 0. Lo que me recuerda que tengo que calcular, inicializar la variable determinante. Vamos a poner coma y le vamos a poner determinante. Lo vamos a inicializar en 0. Listo. Aquí ya cambiaría de valor y obtendría un valor. Una vez que ya hemos calculado la determinante, ahora sí pasemos a calcular la adjunta. Para la adjunta, yo sí he utilizado fors, ¿de acuerdo? He utilizado 2 fors para no escribir mucho código. Listo. Estoy utilizando 2 fors. Uno para recorrer las filas y otro para moverme a través de las columnas. Si ustedes no quieren utilizar los fors, podrían calcularlo igual que la determinante. ¿De acuerdo? Que en este caso sería, vamos a venir por aquí. Esta es la justo, ¿no? Tendrían que escribir 9 veces este código, 9 líneas, para cada una de las posiciones de una matriz de 3×3. Escribir este código 9 veces. ¿Listo? Ese sería sin utilizar el bucle. El código sería más largo y las operaciones se repetirían varias veces. Es una alternativa. ¿Listo? Lo mismo que hicimos con el determinante, que hemos escrito todas las líneas del código, también podrían hacerlo para la matriz adjunta. Pero yo me he puesto un poco matemático y he buscado la forma de hacerlo con bucles. ¿De acuerdo? Voy a intentar explicarles la forma de bucles. Vamos nuevamente a mi código. Listo. ¿Qué estoy poniendo en mi código? Estoy diciendo que cada una de las posiciones de la adjunta, porque recuerden que esto va a empezar en fila, va a empezar desde 0 y va a ir hasta 3, y este call también va a ir desde 0 y va a ir hasta 3, ¿qué debo guardar en esos lugares? Yo he puesto que de la matriz que he ingresado, la primera posición viene determinada por toda esta matemática de aquí. Listo, miren, la primera posición de las filas viene calculada por toda esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Fil más 1, módulo n fil. Y la posición de las columnas viene determinado, miren, todo esto está dentro del corchetes. Todo esto va dentro del corchete. Yo lo he puesto de esta forma. Col más 1, módulo n col 2. ¿De acuerdo? Ese es para una parte. En la siguiente he puesto nfil más 2 y col más 2. Y esto le he restado fil más 1, col más 2 y aquí fil más 2, col más 1. Estas son operaciones matemáticas que yo he visto que me ayudan a simplificar un poco el código, ¿de acuerdo? Una vez que yo he calculado cada una de estas operaciones, esto se ha ido guardando en cada una de las partes de la matriz adjunta. ¿Qué más deben notar aquí? Aquí, por ejemplo, yo no he puesto el menos 1 elevado a la coordenada. Eso también lo he quitado. ¿De acuerdo? Ustedes sí deberían, si es que no van a utilizar los dos fors, sí deberían poner ese menos 1 elevado a la suma de la coordenada. Una vez que tenemos la matriz adjunta, lo único que he hecho ya es irla transponiendo, ¿de acuerdo? He aprovechado de dividirla por la determinante
porque la fórmula me dice que debo dividir entre la determinante, y la he ido transponiendo. ¿De acuerdo? Miren, aquí he cambiado filas, columnas, por columnas, filas. ¿De acuerdo? Esto sí se puede hacer porque la matriz es cuadrada. Si no fuese cuadrada no podrían poner este intercambio de columna-fila. Y una vez que he guardado esta división de la matriz adjunta entre la determinante, la he guardado en la inversa, ya finalmente solamente quedaría mostrar la inversa. ¿Y cómo mostramos la inversa? Ya sabemos también utilizando el doble for. Listo, acá tenemos el doble for. Vamos a ver que esté completo. Listo, este de aquí, ¿a qué va? Ya, y este de acá, ¿a qué va? Creo que este de aquí sobra. Listo. Entonces de esta forma sería para mostrar, ¿no? Dos fors son para mostrar, lo muestro con un cout. Y el netline es para que dé un salto de línea cada vez que se imprima una fila. Es para darle forma de matriz al momento de imprimir. Y listo, ya debería estar. Vamos a compilar para ver si no hemos cometido ningún error. Y listo, parece que sí salió. Por aquí yo había preparado un ejercicio para ver si es que estaba bien. Listo, vamos a poner esto por aquí y esto por aquí. Vamos a ingresar el valor a la posición 000, la posición 4, luego 0, 0, 0, 0, menos 2, 1, menos 2, 4. Vamos a imprimir y debería devolverme la matriz adjunta. Muy bien, la matriz adjunta es exactamente un cuarto, está bien. 0, 0, después un octavo que es 0.25, menos 1, menos un medio, 0, menos un medio y menos 0. Listo, eso quiere decir que mi método de programación está bien. Y tenemos el código en pantalla. Listo, ahí tienen el código para poder observarlo. Sobre todo el más importante, ¿no? La determinante y luego la matriz adjunta. Porque lo demás es solamente ingresar datos a la matriz y luego mostrarlos. Sería muy interesante que vean cómo he jugado yo con este fila y columna, trabajándolo con papel y lápiz. Trabajen en papel y lápiz y vean por qué me funciona la matriz adjunta con este método que yo he creado, porque bueno, me puse matemático. Y ver cómo sí resulta y funciona igual que el método de adjunta. No me enredo más, los dejo. Practiquen, si no practican ahora, entonces ¿cuándo? Recuerden suscribirse al canal para seguir compartiendo más ejercicios de programación. Y hasta pronto.